¿Alguna vez te pasó en medio de la oscuridad querer moverte, caminar, andar y no poder avanzar ni un paso por temor a alguna situación que genere algún dolor, alguna lastimadura? ¿Cuántas veces elegimos andar en la oscuridad pero en nuestras vidas? Te invitamos a que te sumes en este programa para que la oscuridad se disipe con la luz de la verdad. Nuestro buen Dios, querido Padre que estás en el cielo y que también estás con nosotros a cada momento de nuestra vida, te damos gracias porque juntos podemos disfrutar de un nuevo programa. Gracias por las enseñanzas que encontramos a través de tu palabra y gracias porque ellas son esta lámpara que pones en nuestro camino para que sea una luz que ilumine nuestro andar. Bendice a nuestros amigos que nos acompañan semanalmente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar de un tema muy importante siguiendo el marco de este gran conflicto entre el bien y el mal. Hubieron estrategias que se usaron para generar el conflicto, de hecho. Si bien habíamos hablado en algunas lecciones anteriores que el conflicto se inició en el cielo, pero tuvo una repercusión en la tierra. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 3, que es considerado uno de los capítulos más tristes de la Biblia, podemos así decirlo, se origina o da origen a lo que es el pecado en la tierra. Y hay una estrategia muy sutil que se usó de parte del enemigo, que fue mezclar la verdad con la mentira, ¿sí? Y es una de las estrategias que sigue usando en estos momentos para producir engaños, para producir una confusión y que pueda ser un desequilibrio en la toma de decisiones. Qué importante es entender que la palabra de Dios, las expresiones de Dios, si de alguna manera lo queremos ilustrar mejor, muchas de ellas basadas en el escrito sagrado de la Biblia, son la verdad absoluta para nuestra vida. Y el enemigo del principio ya empezó a generar modificaciones o a querer darle a entender al ser humano que lo que Dios dice no es tan así. Y por ende, primero cautivó a Eva, tratando de mostrarle que si ella desobedecía lo que Dios había dejado para su vida, es más, Dios había tomado se había tomado el trabajo de dejar gráficamente un árbol para mostrar que la libertad consistía en la obediencia. Y Lucifer se encargó de distorsionar mezclando verdad con mentira para llevarnos a una oscuridad que hasta el día de hoy sigue prevaleciendo cuando no buscamos la verdad. Qué importante, Darío, es poder entender que Dios quiere que andemos en la luz. Y la luz es la verdad. Y la verdad nos hace libre de cuántas situaciones que por ahí tenemos que afrontar y caemos producto de estar en la oscuridad. Exactamente. Se me viene a la mente una frase que escuché de un amigo en una situación que tuvo que dialogar sobre este tema. Y la frase que cerró la conversación de este amigo fue: dejá de escuchar a la serpiente, ¿sí? En el contexto que se usó una serpiente, de hecho, para producir este engaño, muchas veces escuchamos varias serpientes que traen un mensaje que de alguna manera aparenta estar en relación con Dios, pero que a la larga termina siendo algo totalmente distinto en nuestro accionar con ello y en las consecuencias que vemos, de hecho, en esto, ¿no? De paso, el apóstol San Pablo citó ahí en uno de sus libros, en una de sus cartas, una advertencia importante, diciendo que se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas, ¿sí? Y esas enseñanzas de esos hombres que enseñarán cosas perversas tienen como esta misma continuidad de distorsionar aquello que Dios enseña y pone como un principio de estilo de vida bueno para nosotros, y nos lleva a abandonar estas cosas o estas prácticas que son saludables, aquellas cosas que no solamente nos acercan a Dios, sino que nos llevan a tener una buena convivencia, una buena armonía en las áreas en las que convivimos, en la familia, en la escuela, en todo eso, y empezamos a cambiar estas ideas, estas costumbres, estos hábitos, para incorporar cosas que realmente nos separan de lo bueno y nos llevan a experimentar el sufrimiento, el dolor, la tristeza. Dios nos libre y nos guarde, en primer lugar, de no ser nosotros esos falsos maestros que lleven al error a otras personas, porque sería muy triste, teniendo la luz, teniendo la verdad absoluta, empezar a colocarle los condimentos propios de mis pensamientos, de mis argumentos, pero también tener en cuenta que estos falsos maestros
no siempre vienen descaradamente a dejar su filosofía o sus enseñanzas, porque sin duda que el falso maestro tiene a su maestro por excelencia, que fue Satanás, vestido de serpiente, y que con la sutileza engañó a la mujer más inteligente que hubo en esta tierra, que fue Eva. Entonces, no siempre el error o la oscuridad se presenta de una manera abierta o descarada, en las sutilezas, en los cambios pequeños, algunas veces hasta disimulando o cubriendo esos pequeños cambios de idea humana con mensajes bíblicos, mensajes fundamentados en el espíritu de profecía y en los diversos libros de teología, pero que en el fondo logran o desean captar adeptos para sus enseñanzas, adeptos para sus teorías, sus filosofías, que alejan al hombre completamente del plan de Dios, que es cimentarnos en la verdad. Exactamente. Y hay algo importante que dijiste, es el tema del escrito está. Cuando nosotros cedemos a esta confusión, a esta mezcla de verdad y mentira, caemos como en un espacio en donde podemos llamarlo oscuridad, ¿sí? Tinieblas, o esa niebla que no nos deja ver realmente por dónde andamos, que no nos deja ver o no nos deja tomar decisiones correctas. Y recuerdo las palabras cuando Jesús también quiso ser confundido en el desierto. Jesús, las respuestas fueron: escrito está. Había un claro conocimiento y comprensión de la palabra de Dios, de todas estas enseñanzas que Dios constantemente trae a nuestra vida, que nosotros podemos conocerlas, analizarlas, profundizarlas y practicarlas, de hecho, ¿no? Cuando llega la confusión, tenemos un escrito está como para tomar la decisión correcta para seguir, ¿sí? Qué importante es que nosotros podamos dedicar un tiempo al estudio de la palabra de Dios. Pensaba en los bereanos, ahí en el Nuevo Testamento dice que cuando los apóstoles terminaban de predicar, ellos iban y cotejaban a ver si lo que decían era lo que la Biblia argumentaba. Por eso, querido amigo, querida amiga, nunca te quedes con el mensaje que escuchás en YouTube, por el mensaje que escuchás en tu iglesia. No te quedes, no por el hecho de dudar de aquellos que comparten el mensaje, sino por dudar de tu decisión sin basarte en el escrito está. Te animamos, te alentamos a que busques en la Biblia lo que estamos repasando, lo que venimos compartiendo en estos programas acerca del gran conflicto, para que si surgen dudas, preguntas, puedas buscar respuestas en la palabra de Dios, pidas ayuda, ¿verdad? Y que aquellos que te podamos ayudar seamos veraces en nuestros argumentos porque nos sostenemos en la palabra de Dios. El tiempo, hay veces que tenemos poco tiempo para estudiar la Biblia. Tenemos poco tiempo porque tenemos tantas responsabilidades, una más buena que otra, una más delicada en comparación con la otra, que nos llevan a dedicar menos tiempo al estudio. Entonces, cuando dedicamos menos tiempo al estudio, tratamos de llenar ese vacío escuchando. Y hay veces que escuchamos o vemos programas, ya sean predicadores, ya sean maestros de la Biblia, y no cotejamos en el escrito está. Te animo, querido amigo, querida amiga, a que pueda hacer eso algo secundario, un complemento de tu estudio profundo de la Biblia. Exactamente. Y que cada decisión que nosotros tomemos tenga esa base. Recuerdo en el contexto de la tentación de Eva empezó a jugarle en contra quizás los sentidos personales, de hecho, nuestros sentidos naturales. Y empezó a ver que era bueno, empezó que a la vista era lindo, que al gusto podía ser bueno, o sea, sabroso, y se dio a eso, ¿no? Muchas veces corremos este riesgo de dejarnos guiar por lo que nos parece a nosotros. Nuestro pensamiento humano, quizás de la enseñanza que recibimos, empezamos a darle el toque humano, ¿sí? Bueno, empezamos a pensar que tampoco es tan malo esto, bueno, tampoco tiene que ser tan así, o que tiene de malo que lo haga una vez más. Incluso hasta por ahí ponemos a la palabra de Dios a nuestro favor. Acomodamos las enseñanzas para justificar nuestras malas decisiones. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que expresa la palabra de Dios está expresado con sabiduría. Y esa sabiduría no tiene una doble cara o una doble interpretación, ¿sí? Tiene muchas aplicaciones, muchas enseñanzas para distintas formas de nuestra vida, pero la interpretación es una y la aplicación correcta es una también, ¿sí? Entonces que
podamos pedir la guía de Dios para poder comprender y entender los planes y las ideas que tiene para nuestra vida, para que podamos justamente no tomar una decisión en base a lo que a mí me parece correcto, o a lo que a mi guía espiritual, sea quien sea, me dice que tiene que ser, sino que realmente sea basado e inspirado por Dios, que termina siendo lo mejor para mi vida. Hay veces que, comparando un poco las eras, las épocas, antes, cuando se abría la Biblia, era la palabra sagrada y no había argumento para objetar. Hoy vivimos en otra época donde todo es objetable. Aún de los referentes máximos, los exponentes máximos, ya sea de la Biblia o de lo que sea, siempre estamos preparados para ver dónde objetar o dónde encontrar alguna falencia. Y esa costumbre, y no estoy hablando solamente en el plano espiritual, sino en los diferentes rubros de la vida, ha llevado a que empecemos, no quizás directamente a objetar lo que la Biblia dice, pero de alguna manera poner por encima, colocar por encima de lo que la Biblia dice mis argumentos, mis apreciaciones. Y sutilmente el enemigo, vestido de serpiente, genera lo mismo que generó con Eva, colocar sus deseos, sus aspiraciones por encima de lo que Dios había establecido para que seamos felices. Porque la obediencia no es una obediencia estricta y una obediencia sin alternativas y solamente tenemos que avanzar. La obediencia de Dios está fundamentada en la felicidad eterna, no en una felicidad en el aquí y ahora. Es una felicidad eterna. La obediencia me libra de amarguras, de tristeza, de dolor. Es decir, que aquellos que piensan que cuando Dios te pide ser obediente es un Dios malo, están viendo la parte que Dios nunca mostró. Dios desea que seamos fieles a su palabra para que seamos libres y tengamos paz, tranquilidad y todos los atributos que Él en su palabra dejó establecidos para llegar a la vida eterna. Exactamente. O sea que tenemos un gran desafío. Cuando nosotros dejamos entrar a Cristo en nuestra vida, a través del conocimiento de su palabra, esa luz se instala en nuestra vida. La tiniebla, la oscuridad se disipa porque la luz de Cristo se manifiesta y podemos ver las cosas con mayor claridad, con fe, con esperanza, con mayor seguridad de que estamos yendo por el camino correcto. El desafío es que también tenemos que ser luz para otros. También tenemos que llevar esa luz a través no solo del conocimiento de la palabra, compartirla con otros, sino también a través de tu testimonio, de tu estilo de vida, podés disipar las grandes oscuridades que hay en la vida de tantas personas hoy en día. Ese es el desafío que Dios nos llama, a ser portadores de esa luz para la vida de otras personas. Tal cual, la luz alumbra cuando se manifiesta, no cuando está escondida. ¿Y cómo se manifiesta un cristiano? Diciendo que es cristiano, abriendo la Biblia, no solamente. Es más, muchas veces en el silencio del testimonio personal, en el silencio de acciones concretas, donde uno puede mostrar ese gran Dios viviendo en nuestro ser, es donde se manifiesta la luz. Por eso, querido amigo, querida amiga que estás en el programa o nos estás siguiendo, te animamos a que puedas ser un cristiano, un hijo de Dios que ilumine a otros. Quizás dedicándole tiempo a una persona para escuchar, visitando a alguien que necesita tiempo, alguien que está enfermo, alguien que necesita de tu consejo, puede que también necesite de tu dinero, que necesite algo, pero que realmente esas acciones concretas motivadas por el amor de Dios, que de alguna manera nos sacó de la oscuridad y que quiere que mostremos esa luz a los otros, nos lleven a no ser cristianos de teoría, a no ser cristianos de sermones y de fundamentación teológica solamente, sino a ser cristianos completos, basados en su palabra, pero también en la vida cotidiana. Que Dios te bendiga y que seas una luz para aquellos que están en la oscuridad.